¿Cómo funcionaba la República Romana? ¿Por qué órganos estaba compuesta? ¿Se puede comparar con nuestra democracia? En este vídeo lo vamos a ver. La República Romana fue una forma de gobierno que podemos establecer entre el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del famoso Tarquinio el Soberbio, hasta el año 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano con el título de Augusto. La República Romana se asentaba en el equilibrio de tres órganos que se controlaban mutuamente. Por una parte, los magistrados, por otra parte, las asambleas populares, también llamados comicios, y por otra parte, un senado. La unión entre ellos se plasma en la expresión Senatus Populuque Romanus, con las famosas siglas SPQR que iban en los estandartes de las legiones romanas, no tan famosas en nuestro tiempo. No había separación de los tres poderes básicos en sí, como hoy en día, sino que se mezclaban para contrarrestarse y mantener un equilibrio. Podríamos decir que el poder de las magistraturas sería una especie de poder ejecutivo. Las asambleas populares, los comicios, llamados, hacían el poder legislativo, entre comillas, o electivo, porque elegían más bien que legislaban. El Senado hacía de control de las magistraturas de las asambleas. El pueblo romano es el conjunto de los llamados cives, ciudadanos libres con derechos y obligaciones. Dentro de estos ciudadanos hay varias clases. Por una parte están los llamados patricios, que ya hemos visto en un vídeo específico, y que son los que tienen el poder y la riqueza en los primeros tiempos de la República, pero que luego van perdiendo los privilegios y se igualan más o menos con la clase plebeya, que consigue casi los mismos derechos, sobre todo los plebeyos ricos. Estos tienen la ciudadanía romana, de la que quedan exentos los libertos y los esclavos. Los ciudadanos romanos tienen derecho a voto y a ser elegidos como políticos, pero también el deber de prestar servicio militar y de pagar tributos. Al principio solo los ricos podían tener todos los privilegios y hacer carrera militar y política, pero cuando todos los ciudadanos pueden acceder al ejército con las famosas reformas de Mario, la cosa se va igualando, aunque los patricios siempre estarán un grado por encima de los plebeyos. Comenzando por el poder legislativo y electivo, este recaía en los llamados comicios o asambleas, como hemos dicho antes, que van cambiando bastante con el discurrir del tiempo. En los inicios de la República, los que votan y aprueban las leyes son los representantes de las tribus y de las curias. Recordemos que en un principio había 3 tribus con 10 curias cada tribu, y cada curia portaba 100 hombres con derecho a voto. Pero eso no tarda en cambiar y se imponen los comicios por centurias, es decir, organizados en grupos de 100 hombres, pero 100 hombres que van a emitir entre todos un voto. Parece que el número va evolucionando hasta los 193 centurias, incluso las 350. 193 centurias significa 19.300 hombres con derecho a voto. La composición de las centurias se forma por la cantidad de riqueza que un ciudadano tuviera en ese instante, dando lugar a 6 y 7 categorías de ciudadanos según sus riquezas. Es decir, no todo el ciudadano romano era igual, sino que eran censados cada 5 años en la categoría económica correspondiente, según tuviera más o menos riqueza, pasaba a formar parte de una determinada centuria. Pero las 80 primeras centurias estaban destinadas solo a los ricos, lo que hacía que fuera muy difícil que los pobres tuvieran nunca
peso en las decisiones de poder. Porque, aunque fueran muchos, al tener menos centurias, no podían ganar votación alguna, aunque tuvieran derecho a voto, pues el voto que valía era el conjunto de las centurias. Estas centurias son las que eligen por votación a los cargos del gobierno y las que tienen que aprobar las leyes. Es cierto que los plebeyos no tuvieron gran poder en los inicios de la República, pero con la creación del cargo del tribuno de la plebe, otro cargo colegiado, las cosas comenzaron a cambiar y con la reforma de los famosos hermanos Graco se vieron más favorecidos. Los tribunos de la plebe llegaron a tener derecho al veto de las leyes del propio Senado y de los cónsules, y la propia persona del tribuno era considerada una persona sagrada e inviolable, mientras ejercía o se mantenía en el cargo anual, pues el cargo duraba un año. No obstante, hay que saber que si un plebeyo se convertía en rico, pasaba a integrarse en las principales curias y grupos de poder, por lo tanto pasaba al lugar de voto privilegiado. Pasando ahora al poder ejecutivo, hay que decir, o entre comillas poder ejecutivo, hay que decir que en su cúspide nos encontramos al principio a los pretores, luego también a los cónsules o magistrados supremos. Este cargo era ejercido por dos colegas con los mismos poderes. ¿Para qué? Para evitar un abuso de poder y poder ponerle freno a un colega. Estos cargos no se pagaban y duraban solamente un año. Luego debías abandonar el cargo y, hasta pasado un tiempo, no se podía ser de nuevo reelegido. Los cónsules podían anular las leyes o decisiones de sus colegas, pero no podían enmendarlas. A medida que Roma crecía, el poder ejecutivo se iba repartiendo entre más magistrados, pues era más grande, ¿no? Así destacaron ediles, cuestores, censores, maestros de caballería, etc. Los cónsules tenían a su cargo el ejército, eran jefes militares, pero también podían ser jueces y altos cargos religiosos. En tiempos de guerra o crisis, se abolía el sistema ordinario y se nombraba a un magistrado esencial o un magistrado especial con poderes extraordinarios. Era el llamado dictador. Pero este dictador abandonaba el cargo al terminarse el problema, es decir, que no se mantenía a perpetuidad. La figura del dictador en un principio no era negativa. Frente a los magistrados cuyo cargo era de un solo año, el Senado se destacaba como el núcleo permanente del Estado, el elemento que otorgaba a la política romana su solidez y su continuidad. Digamos que los magistrados son en sí los mandatarios del Senado. A mediados de la época republicana, el Senado contaba unos 300 miembros. El Senado lo componían los ciudadanos que habían ejercido magistraturas curules, así como también cabezas de las familias patricias, ¿no? Sobre todo en un principio. En algunos casos, por falta de senadores, se elegían para el cargo a ciudadanos que se habían distinguido por su valor, sobre todo militarmente, pero que no tenían experiencia administrativa. Estos últimos eran los llamados pedari, que tenían voto en el Senado, pero no tenían voz. Por tanto, el Senado estaba compuesto por hombres que habían gozado de la experiencia administrativa y militar, que habían desempeñado alguna magistratura o algún cargo militar. Sobre el siglo II a.C., los tribunos de la plebe también van obteniendo cargos en el Senado. Y esto es muy importante, porque aunque son plebeyos ricos, sus intereses van a empezar a estar en consonancia con la aristocracia patricia, pues son ricos igual que ellos. El Senado actuaba, digamos, como cuerpo consultivo de los cónsules. Al principio de la República
pero luego pasó a ser una corporación de gobernantes sin dependencia de nadie, puesto que se suponía que ellos eran los más sabios, eran los hombres más capaces para dirigir y administrar Roma. El Senado, por tanto, dirigía la política y también dirigía sus conquistas a través de los cónsules. Decidía sobre la fundación de las colonias, sobre los trabajos públicos, los presupuestos, la paz, los cultos. Cierto que no creaba leyes ni las aprobaba, ya que se aprobaban en un plebiscito, pero sí era el encargado de ponerlas en marcha, de ejecutarlas. Por eso, el tribuno de la plebe tenía que contar siempre con la aprobación del Senado para que las leyes tuvieran el efecto deseado. Sila amplió el número de senadores a 600 y Julio César a 900, pues era muy populista, siendo esta ampliación pues una de las causas quizás de su asesinato. Augusto volvió a reducir el número de senadores a 600. El Senado por lo general dejaba convocada antes de terminar la celebración de la siguiente sesión. Estas sesiones solían ser de sol a sol, pero había también determinados cargos que tenían el derecho a convocar el Senado. Estos fueron cónsules, dictadores, tribunos de la plebe, el príncipe senatus y el propio emperador ya en tiempos del imperio. Todos los senadores debían acudir a las reuniones del Senado, bajo pena de multa e incluso bajo pena de perder el cargo. En el Senado, las sesiones comenzaban hablando el senador que las había convocado e iban interviniendo por turno de mayor a menor dignidad. Después de la discusión, los senadores daban su voto poniéndose junto al senador al que apoyaban. El empate supone no aceptar la propuesta. Hay que recordar que los esclavos y los libertos no tienen derecho ni participan en la política, tampoco van a participar las mujeres. Para terminar, debemos recalcar que el sistema tuvo muchos cambios durante los más de 500 años que estuvo en vigor. Y lo que aquí hemos puesto no es más que una visión genérica para que nos permita tener una reconstrucción aproximada del funcionamiento de la República y de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y república. Ya sabes, si te ha gustado este episodio, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.